¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es N Conversaciones, un espacio que nace desde la Escuela de Negocios y Economía, justamente para poder estar en contacto con aquellos que son protagonistas o que han sido protagonistas, no solamente desde nuestra escuela, sino que también, por supuesto, desde el mundo de vista de los negocios y de la economía en nuestro país. El día de hoy estamos muy felices de poder contarles que vamos a estar con nuestro primer entrevistado, una persona de casa que viene justamente desde la formación en la Escuela de Negocios y Economía, con un cargo muy importante. Vamos a estar hablando juntamente junto a él y le damos ya la bienvenida, lo saludamos y por supuesto le agradecemos por su gentileza a Camilo Ramírez, ingeniero comercial de nuestra universidad, director general también de JCDecaux Chile y Uruguay. Camilo, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy, siendo el primer entrevistado de este ciclo de entrevistas Wow. llamado N Conversaciones. ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Gusto saludarte. No sabía que era el primer entrevistado de N Conversaciones. Para mí la verdad es que es un honor, un orgullo participar de este, me imagino, ciclo de entrevistas a compañeras y compañeros que han pasado por ICA o por N. Así que nada, feliz de acompañarte a ti y todos quienes nos ven y ojalá sea una buena conversación. De eso se trata. Exactamente, Camilo, estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de conversar contigo, de conocer sobre tu trayectoria profesional. Estábamos antes de comenzar esta entrevista conversando con el profesor Rodrigo Navia, director de la escuela, Sí. quien estaba ahí compartiendo un par de anécdotas, también conversando un poquitito sobre tu paso por la escuela. Pero lo Claro que primero que sí. te quiero preguntar, Camilo, es cuéntanos respecto a tu presente laboral, bien nutrido que has tenido una trayectoria. Hoy en día como cabeza y director general de JCDecaux, con responsabilidades también en Chile y Uruguay. Cuéntanos un poquito respecto a en qué momento te encuentras laboralmente. Bueno, hoy día, como bien tú dijiste, Víctor, estoy como director general de JCDecaux, tanto para los mercados de Chile como el de Uruguay. Uruguay hace muy poquito, desde mayo, así que hace muy poco empezando con esa nueva aventura o desafío profesional que me tiene súper contento. Y bueno, para quienes no conozcan, digamos, qué es JCDecaux, les cuento que JCDecaux es la empresa o la compañía líder mundial en publicidad exterior. Esto tiene que ver con toda la publicidad que esté en vía pública y para ser más claro, un ejemplo es publicidad que puedes ver en refugios peatonales, que son los paraderos de buses, que puedes ver también en los grandes formatos en las ciudades, pantallas digitales, pero también en el metro, en aeropuertos, en centros comerciales y en buses. Esas son un poco las líneas de negocio que tiene JCDecaux repartidas en los más de 80 países que estamos presentes. Y acá en Chile tenemos una presencia súper fuerte en la región metropolitana con todo lo que es la vía pública. Vale decir, publicidad, digamos, en gran formato, tanto estático como digital. Y también, evidentemente, de mobiliario urbano, que es toda la publicidad que podemos ver en los refugios peatonales. Así que ese es mi presente profesional, súper contento con este nuevo desafío y eso, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Camilo, y no es un desafío fácil porque con tanta distracción que hoy día tenemos partiendo por Sí, los celulares, llamar la atención en el espacio público es así un es. desafío permanente, con vocaciones distintas que ya vamos a entrar a conversar, pero cómo se va generando esa renovación de la creatividad, en el fondo, de responder a tantos estímulos y de que la gente preste atención al trabajo que ustedes realizan con sus distintos clientes. Sí, te agradezco la pregunta, Víctor, porque la verdad, la pregunta que tú haces es la pregunta del millón, que hoy día está, digamos, sobre la mesa en la industria del marketing y la publicidad. Y no solamente en la vida pública, sino que hoy día estamos en la famosa economía de la atención, donde básicamente los anunciantes, en este caso, que quieren impactar con algún tipo de mensaje publicitario a las audiencias que están, como bien tú dijiste, todo el día, de alguna u otra manera, bastante saturados de impactos publicitarios, tratan de captar esa atención, que es cada vez más esquiva, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la vía pública o la comunicación exterior sí ha tenido un rol que de alguna u otra manera los números han ido avalando el aporte que lo hace. Si uno mira los números a nivel de industria que publica la AAM, que es la Asociación de Agencias de Medios acá en Chile, que afortunadamente en Chile tenemos data mensual donde se va publicando cómo se van moviendo las inversiones en los diferentes medios, vemos que solamente hay dos medios que crecen en inversión. Uno es el digital, que es la tendencia, digamos, global, en términos de que se ha ido concentrando mucho la inversión en este famoso duopolio que es Meta y es Google.
y por otra parte en la vía pública. Y las razones son varias. La primera es que justamente en esta vorágine de tratar de alcanzar las audiencias con una alta saturación publicitaria en redes sociales, en televisión, en radio, en fin, en todos los medios, la vía pública es una muy buena solución porque es capaz de entregar dos cosas. La primera es un medio que da su propia naturaleza, que está en la calle y tú te la vas topando a medida que vas transitando, digamos, por la ciudad. No es una publicidad que te interrumpa y que te genere algún tipo de rechazo. Y eso es lo principal, diría como uno de los principales atributos. Y el segundo es que, sobre todo con los grandes formatos, en la vía pública tú puedes realizar proyectos en conjunto con las marcas y con las agencias creativas de creatividad que llamen la atención y que generen impacto en estos grandes formatos que nosotros vemos en la ciudad con, digamos, con LED, con luces, con movimiento que de alguna u otra manera captan la atención de todos nosotros y generan recordación también. Nosotros a nivel global hemos hecho muchísimos estudios y también a nivel local sobre cuál es el aporte, digamos, de nuestras soluciones de comunicación en términos de atención, y la vía pública está muy bien catalogada. Por lo mismo, y volviendo a la tesis original, es que la vía pública se ha defendido muy bien en este mundo hipercompetitivo de los medios, y más que defenderse, va creciendo. Por lo tanto, ahí te diría, digamos, con mucha tranquilidad que es uno de los medios que este desafío de la atención ha sabido abordar de buena forma. Camilo, y desde tu experiencia ya llevas cerca de 3 años, si no me equivoco, en JCDecaux. Doy un poquito ¿Cómo? más, doy un poquito Dos y más, sí. un poquito más, perfecto. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos y también objetivos de tu cargo como director general? Porque antes estaba solamente con Chile, ahora se suma Uruguay, uno investigando, viendo también las redes de JCDecaux, se dan cuenta de que este año, por ejemplo, está la primera versión de estos premios de creatividad exterior, JCDecaux Chile 2025. ¿Cuáles son los principales objetivos desde tu punto de vista como cabeza acá en Chile y Uruguay? A ver, yendo un poco al mercado local, nosotros, bueno, yo me vine del mundo de la televisión, que es donde yo me desarrollé quizás más tiempo profesionalmente, siempre desde el mundo comercial, que esto tiene que ver básicamente con entregar soluciones de comunicación a los anunciantes para que puedan a su vez alcanzar estas audiencias y poder generar, digamos, la construcción de marca que desean y también los impactos en su negocio. Y me viene con un desafío súper claro, que tenía que ver con, de alguna u otra manera, reposicionar esta empresa, que es una empresa multinacional enorme a nivel, digamos, internacional, y que en Chile, dado que había sufrido algunas pérdidas de concesiones relevantes, esto se mueve por concesiones, tú tienes concesiones a nivel municipal y vas explotando esas comunas desde el punto de vista comercial, vendiendo publicidad, y en función de eso tú tienes el retorno de tu inversión. Y en el último tiempo habíamos tenido algunas pérdidas significativas, y el principal desafío que yo tomé cuando vine para acá era de alguna otra manera revertir esa situación, ganar concesiones relevantes y reposicionar también la marca. Afortunadamente en los últimos 2 años hemos ido en un buen pie. Nos ganamos en exclusiva la concesión de Lo Barnechea, que es una comuna muy relevante acá en Santiago con mucha demanda publicitaria. Y luego también nos ganamos la concesión de los kioscos de Las Condes, que es la comuna donde se concentra mayor inversión de publicidad exterior, y con eso nos quedamos con la mitad del inventario disponible de publicidad en esa comuna. Entonces yo diría que esos dos primeros objetivos hasta el minuto van bien. Por supuesto que el desafío es rentabilizar luego esas concesiones que son evidentemente muy relevantes. Y después tú mencionaste algo que nos tiene súper contentos, que tiene que ver con los premios JCDecaux 2025. Efectivamente es la primera versión que vamos a hacer en Chile. Nuestra referencia es unos premios que hace JCDecaux en España hace más de 22 años. Y lo que hacemos acá básicamente es premiar y reconocer lo mejor de la creatividad, pero también de la eficacia de campañas que tuvieron nuestros clientes en nuestro soporte, ¿vale? ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque nosotros vimos una oportunidad en el mercado local que tenía que ver justamente en este marco de la economía de la atención y cómo la creatividad juega un rol ahí muy relevante. Veíamos que ningún actor del mundo de los medios estaba de alguna otra manera tomando esa bandera o ese posicionamiento, si queremos decirlo de esa forma, en el mundo creativo. Y por eso lo hicimos, porque veíamos una oportunidad de posicionarnos como marca en ese espacio que es cada vez más relevante, y estamos muy contentos de hacerlo. Así que nada, hasta el minuto vamos con muchas inscripciones, así que creemos que va a ser todo un éxito. Este concurso va a ser el 28 de agosto, así es que nada, cruzando los dedos porque salga todo muy bien, estoy seguro que así va a ser. Eso a nivel Seguramente, de... claro.
Y ahora trasladándonos un poquito Claro, más hacia ahora te Uruguay, cuento que Uruguay. En sí, Uruguay la posición nuestra es distinta. Se me olvidó mencionar que en Chile acá nosotros no somos líderes del mercado, nosotros somos ya. los terceros. Hay tres grandes actores, nosotros somos el tercero en términos de participación de mercado. Pero esto es un mercado bastante dinámico en el sentido de que una vez existen las licitaciones, las concesiones, todo puede cambiar, digamos. Puede estar un día tercero y el otro día puede ser el primero, si es que gana licitaciones relevantes como pueden ser el metro, el aeropuerto, Vitacura y otras comunas de relevancia desde el punto de vista publicitario. Pero volviendo a Uruguay, en Uruguay tengo desafíos muy distintos, porque allá tenemos una posición muy consolidada de absoluto liderazgo, y básicamente lo que se encomendó, digamos, del corporativo para mí, de alguna u otra manera, es modernizar la gestión, agilizar a los equipos, rentabilizar la operación, y un poco es el trabajo que nos estamos enfocando con los equipos de Uruguay, que por lo demás son muy buenos profesionales y muy simpáticos, hace ya un poquito más de 2 meses. Así que también súper contento con ese desafío y aprendiendo mucho. Siempre se va a aprender mucho, sobre todo de trabajar en otros mercados, con personas de otras nacionalidades y otras maneras de trabajar, así que súper interesante. Voy a tomar este último concepto, Camilo, que tú abordaste, que tiene que ver con este aprendizaje constante, que sabemos es un activo para todos quienes nos desarrollemos Total, profesionalmente, sobre sí, todo en el mundo de la publicidad y el marketing, donde te has sí. ido tú generando una trayectoria. Y en ese Ujú, sentido, conociendo la experiencia que has tenido en medios de comunicación, tu experiencia ahora en JC ¿cuánto te han ujú. ayudado tus experiencias laborales previas, tus logros, tus fracasos, las caídas también y obviamente los triunfos en el fortalecimiento de tu perfil profesional también y de las decisiones que uno va tomando? Yo creo que ayuda en un 100%. Yo creo que es todo, digamos, las experiencias tanto profesionales como personales que uno pueda ir viviendo a lo largo de que avanza en la vida. Estas famosas que hace poco estaban de moda, las experiencias vitales, son sumamente relevantes. Y me quiero ir un poquito más atrás, Víctor. Eh, por ahí estábamos viendo el profe Navia cuando yo estaba en la universidad. Me acuerdo que él de alguna u otra manera lideraba el programa de intercambio, eh, y yo tuve el privilegio, digamos, de poder tener esa opción. En quinto año de la universidad tuve la opción de estar en Francia, en Lyon, y yo te diría que antes de lo profesional, eso ya es algo que invitaría a todos quienes tienen ese bichito, tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan, porque es como el primer quiebre que uno quizás puede tener, por lo menos en mi caso, digamos, de vivir experiencias muy distintas, conocer personas de otras nacionalidades, otras metodologías de trabajo, de estudio, etcétera, y eso evidentemente te va abriendo la cabeza. Entonces parto por ahí. Y después, evidentemente, todo lo que puedas hacer a nivel profesional va sumando. Y también algo que me ha pasado a mí, Víctor, que yo creo que me ha servido, en mi caso, digamos, es que siempre he estado inquieto por aprender cosas nuevas. Y eso me ha llevado a tomar decisiones que de alguna u otra manera después, para mi fortuna, me han servido desde el punto de vista profesional para poder seguir como desarrollándome. Entonces, como que otro como insight que yo quiero traspasar es quizás ese, como en el fondo atreverse también a desafiarse a uno mismo, a querer aprender cosas nuevas, aunque eso probablemente signifique salir un poco de tu zona de confort. Y lo linkeo, por ejemplo, con mi último rol profesional, que es el que estoy actualmente. Yo estaba súper cómodo en Mega como director comercial, no tenía muchas, digamos, razones por las cuales moverme, y cuando me llega este desafío que a mí me permitía, primero, trabajar en una empresa multinacional, que era algo que no había hecho nunca. Segundo, trabajar en un medio nuevo, que yo siempre miraba de reojo porque venía creciendo como la vida pública, también era algo que me llamaba la atención. Y tercero, en un rol distinto que ya no era solamente comercial ni ventas, sino que la posibilidad de aprender a dirigir una organización en todas sus patas, y nada, me tiré a la piscina. Entonces yo te diría que eso también es algo que en mi caso ha sido positivo y que me gustaría como destacar, digamos. Eso. Camilo, ¿y cómo se genera tu acercamiento a esta área? Que claro, los ingenieros e ingenieras comerciales tienen Mm. la particularidad de que se pueden dedicar a diferentes ámbitos, ¿cierto? Sí, sí, total. Pero, claro, desde el punto de vista de a lo mejor de la publicidad, desde el marketing, Sí. ¿cómo llegó cómo te aproximaste a esa área?
cómo te fuiste haciendo camino también. Cuéntanos un poquito cuál fue el primer paso, el primer acercamiento. Sí, te voy a contar la verdad y era un poco lo que hablábamos antes, Víctor, de partir con la entrevista. O sea, y esto para nada quiero que se constituya, porque no lo es, no es una crítica a la escuela. De hecho, es solamente un punto que destaco en todas las mallas de escuelas de negocios en el país. El tema medios y el tema publicitario, yo no lo vi nada. Por lo menos en mi época, digamos, salí hace rato. Capaz que ahora sea distinto. Pero la industria de los medios es una industria gigante que mueve millones de millones de millones de dólares y que juega también un rol fundamental en el marketing. Digamos, no lo es todo, porque también ahí no hay que equivocarse. Hacer marketing es mucho más que hacer una planificación, una estrategia medial y ejecutarla bien, monitorearla y hacer ajustes. Es mucho más que eso. Pero el mundo de los medios es muy importante y es algo que no se estudia en términos generales en las mallas de las escuelas de negocios, por lo que yo sé o por lo que yo viví. Capaz que ahora sea distinto, hago ese disclaimer. Contestando tu pregunta, llegué de suerte. Por lo mismo, yo no tenía idea de qué era el mundo de los medios, la publicidad menos, y siendo súper honesto, claro, las posibilidades de trabajar en Valparaíso, aunque me hubiese encantado, eran muy mínimas, o eran bajitas, y me acuerdo perfecto que había quedado en dos procesos, uno en Latam y otro en Canal 13. Y yo iba a ¿Ya? vivir en Providencia y Latam me significaba tomar un bus, irme al aeropuerto todos los días. Eran las mismas lucas, en las mismas condiciones, solamente que Latam me ofrecía viajar gratis y cosas de esa naturaleza. Pero me tincó más Canal 13 por dos cosas. Porque la persona que me entrevistó hice un match así inmediato, que después trabajamos muchos años juntos y resultó ser una gran amiga hasta el día de hoy. Y en segundo término, porque me quedaba más cerca de la casa. Eso es todo lo que te tengo que decir honestamente. Y ahí empecé en el mundo de los medios. Como yo creo que le tiene que pasar a mucha gente, digamos. O sea, uno parte en un camino sin terminar a dónde lo va a llevar. Y afortunadamente para mí, llegué a un lugar que siempre me ha gustado mucho, que me entretuvo, que aprendí bastante, que ha sido muy dinámico y que también me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Así que tuve suerte, básicamente. Cuando estudiabas, ¿te imaginaste algún momento trabajar en esta área? No, para nada. Para nada, porque vuelvo a lo mismo. Era algo que no veíamos. Entonces, a lo mejor, quizás me hubiese imaginado trabajar, incluso en el mundo financiero, que no era mi materia favorita, para nada. Consumo masivo, cosas de ese estilo. Pero así, medios de publicidad no lo tenían en mi radar para nada. Así que ha sido una linda sorpresa también encontrarme con ese lado de la actividad que la verdad me encanta. No tengo nada que decir al respecto. Camilo, lo mencionaste respecto a esta inquietud como profesional que tú has tenido, estas ganas siempre de querer hacer cosas distintas, de buscar desafíos, pero bajo tu punto de vista, si tuviésemos que condensar o agrupar algunas skills, por llamarlo de alguna forma, ¿cuáles serían las principales competencias o habilidades que, bajo tu punto de vista, debe tener un profesional para poder desempeñarse en el ámbito de la publicidad o en el ámbito del marketing? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es buena la pregunta y mi respuesta tiene que ver igual con el grado de responsabilidad quizás que tenga que tener ese profesional en la organización. Pero si uno va a las bases, eh, si es que uno se dedica a la publicidad, a los medios, que generalmente va a ser del punto de vista comercial, vale decir, de una Sí. relación comercial con los principales anunciantes del país y empresas multinacionales y todo el cuento, yo creo que lo principal es tener capacidad evidentemente analítica, que yo creo que es algo que la escuela, desde mi punto de vista, fue un aporte, digamos, en toda la enseñanza que por lo menos en mí me entregaron. Eso yo te diría que la capacidad analítica es muy importante porque aquí se mueve todo muy rápido y están negociando constantemente de manera muy dinámica con los anunciantes, entonces esa capacidad analítica tiene que estar muy presente. Y después yo te diría que son más que nada conocimientos, digamos, el conocimiento de marketing que te puedan entregar en la universidad, cuando tú te ves enfrentado después al mundo real, siempre va a haber una distancia. Y es natural, y yo creo que en todas las áreas, no solamente en la marquetera. Pero sí tener una buena base y estar interesado por entender tu contraparte, que en este caso es el gerente de marketing de una gran marca, siempre tiene que ser algo que te tiene que mover, porque tienes que ser capaz de hablar el mismo lenguaje que él, entendiendo que tú vas a tener una brecha sí o sí. Porque en mi caso, por ejemplo, yo siempre empecé trabajando en el mundo de los medios. Nunca trabajé antes
en una marca, donde tú a lo Claro. mejor puedes conocer y entender todos los procesos de toma de decisión y de diseño de una estrategia de marketing y finalmente medial desde la interna. Yo siempre corrí con esa desventaja, porque no conocía cómo trabajaban ellos en la interna. Entonces ahí yo te diría que más que una habilidad, de nuevo voy a la motivación de querer aprender y eso es básicamente leer. Digo prensa especializada porque ahora son puros newsletters, digamos, pero Claro. leer, digamos, contenido especializado de marketing, de publicidad y media ayuda muchísimo para tener conversaciones, digamos, inteligentes, hacer las preguntas correctas para poder, evidentemente, mover tu negocio. Y después, tercero, ya son cosas, habilidades que son personales, que tienen que ver con la empatía, la capacidad de generar relaciones, porque esto es negocio como cualquier otra área, pero te diría que aquí en este mundo las relaciones personales pesan muchísimo y en ese sentido es una habilidad que tienes que tener. Y después, a medida que te toca, evidentemente, avanzar y tomar posiciones de liderazgo, ahí evidentemente tienes que tener la habilidad que puede tener cualquier líder en cualquier industria, digamos, que tiene que ver nuevamente con la empatía desde mi perspectiva, el dar espacio también a tus equipos para que se desarrollen y orientar, básicamente. No sé si contesté bien la pregunta, Víctor, pero es un poco lo que se me viene a la cabeza cuando me hace la pregunta. Sí, sí, súper bien. Me surge una pregunta que no la tenía en la pauta, uno siempre va Sí, generando contrapreguntas. obvio. Tú me hablabas desde que ahora te ha tocado tomar un rol más de liderazgo, ¿no? De dirigir, en este Sí. caso, tomar la batuta de lo que se hace en el JCDecaux en Chile y en Uruguay. ¿Tu estilo de liderazgo, Camilo, va más por ese tema de acompañamiento, de ir motivando o de ir marcando más las pautas a quienes trabajan contigo? También puede ser una mezcla de ambas, pero ¿cómo se genera esa motivación en las personas que están bajo tu liderazgo, por decirlo de cierta manera? Sí, a ver, bueno, claro, para ser más específico, hace un buen tiempo ya que me toca liderar equipo, tanto en Canal 13, no, ni siquiera en Media Stream fue mi primera experiencia con un equipo chiquitito, eran 5 personas, después en Canal 13 llegué a tener 7, y la última época de Mega yo tenía 80 personas, que tenéis que pensar que es más o menos la misma cantidad Claro. de personas que tenemos acá en JCDecaux en Chile. A lo que me refería es que en mi rol como líder cambió desde la perspectiva que antes yo lideraba un área, que era un área ¿Mm? comercial, que es ventas, en este caso ventas Claro. de publicidad, en un medio que era Megamedia, que tenía canales de televisión, de cable, plataformas digitales y radios. Ese era mi rol. Por eso tenía un equipo grande que se dedicaba a eso, a vender publicidad y audiencias. Pero ahora, en este nuevo cargo, yo tengo un equipo comercial, tengo un equipo de marketing, tengo un equipo de finanzas, entonces estoy en un rol de liderazgo, digamos, responsable por el P&L y el resultado de la empresa. Y ahí Más es donde yo he transversal. tenido, sí, claro, yo soy Mm. el gerente general de Chile, dentro de la estructura de JCDecaux se llaman directores, eh, y por eso te digo que es un rol distinto, y era lo que yo buscaba desde el punto de vista del aprendizaje. Ahora, en términos de estilo de liderazgo, yo tiendo a tener un estilo de liderazgo más bien cercano, bien empático, siempre dando directrices, pero esperando mucho, evidentemente, del trabajo que puedan hacer los equipos. O sea, uno no puede hacer la pega solo. Y desde ahí yo te diría que lo más importante es armar un buen equipo, que puede sonar lógico y trivial, pero no es tan fácil. He tenido aciertos, también he tenido evidentemente errores, eh, y los voy a seguir teniendo probablemente en adelante, Claro. pero lo fundamental, más allá del estilo de liderazgo que yo pueda tener, es tratar de armar un buen equipo con profesionales, digamos, que sean capaces, que ellos mismos sean líderes, y que ayuden a la organización a llegar a sus resultados, básicamente. Camilo, tú lo decías en la primera pregunta que hablábamos, donde nos contabas un poco respecto a la empresa, que tiene una presencia gigantesca en 80 países, un Sí. liderazgo internacional enorme, y en ese Ujú. sentido se hace un poco complejo, pero también desafiante a la vez, el buscar soluciones creativas para clientes con focos súper diferentes, porque ustedes trabajan con organismos públicos, con municipalidades, con empresas privadas, con multinacionales, con Sí. fundaciones. ¿Cómo se va generando desde tu liderazgo transversal, que también lo conversábamos recién, este trabajo de creatividad para las diferentes vocaciones que tienen que atender? Por ejemplo, uno veía un post tuyo en LinkedIn de una reunión con Santiago Amil, y Sí, también ustedes trabajan con multinacionales, con grandes empresas que uno pensaría tienen focos muy distintos. claro que sí. Sí, ahí para contarte un poquito qué es lo que nosotros hacemos. Bueno, JCDecaux a nivel global
tiene un partnership con ONU, ¿ya? Donde nosotros formamos parte de un programa junto a otras empresas, digamos, muy relevantes a nivel global, y lo que vamos haciendo nosotros básicamente es aportar desde nuestra vereda, que tiene que ver, por ejemplo, con dar visibilidad a campañas de ONU, principalmente campañas que están enfocadas a atacar o abordar temáticas que están definidas en los famosos ODS, que son los Claro. Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 16 que de alguna u otra manera identificó y formalizó ONU hace un buen tiempo, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es que campañas que nos llegan frecuentemente a nuestro equipo de marketing para pedir apoyo, visibilidad, digamos, a nivel de la vía pública, si es que nosotros encontramos que esa campaña está dentro de este marco de los ODS y tenemos la posibilidad de apoyarlos, probablemente lo vamos a hacer. Y en ese mundo, digamos, nosotros tenemos partnerships súper profundos con algunas organizaciones. Una de las que tú nombraste es Santiago en Mil Palabras, que para mí es increíble, es un ícono ya no solamente para esta ciudad, para Santiago, sino que también ha salido para otras partes. Santiago en Palabras está en otros países de Latinoamérica, y yo le tengo mucho cariño porque es un concurso que yo, de hecho, cuando vivía en Viña y venía a Santiago, lo veía en el metro y Sí. leía la historia y todo el cuento. Entonces para mí también tiene un significado bien especial desde mi rol hoy día, poder también tener la posibilidad de darle vitrina y espacio a ese concurso que ya es casi es capital cultural, digamos, de Santiago, y los chilenos y todos quieren visitar esta ciudad. Eso por el lado de las fundaciones, organizaciones, para explicarte un poquito qué es lo que nosotros hacemos. Sí quiero hacer un punto, que la creatividad, digamos, lo que se expone en nuestro soporte, no es algo que nosotros trabajemos, lo hace cada organización, ¿ya? Después, pasando al mundo privado de los anunciantes, ahí evidentemente una conversación mucho más técnica, desde el punto de vista de los medios, explicar por qué nuestras soluciones de comunicación, digamos, son interesantes y pueden aportar, digamos, la estrategia medial de un cliente u otro. Y ahí hay un trabajo muy de la mano que se hace tanto con los anunciantes, que generalmente son los gerentes de marketing, o gerentes de medios, cuando las empresas son muy grandes y manejan volúmenes de inversión muy relevantes, tienen ese cargo, que se encargan de eso, en conjunto con las agencias de medios, que son las agencias que también van armando todas las planificaciones y las estrategias de medios, porque hay que pensar que hay anunciantes que mueven millones y millones de dólares y con equipos in-house es muy difícil de hacer. Entonces el trabajo diario es tanto con las agencias de medios como con los gerentes de marketing y algunos casos comerciales y generales de las grandes empresas. Y ahí sí, nosotros sí tenemos un área dentro de JCDecaux que se llama Creative Place. Son 5 personas que están dedicadas a recibir e ir a buscar también briefs de clientes, que vale decir no insights, sino que un brief es como un resumen de lo que quieren buscar como campaña, como objetivo de campaña. Nosotros tomamos ese brief, desarrollamos creatividad en nuestros soportes y vamos con una evolución creativa que genere el impacto y llame la atención buscada para esa campaña. Así un poquito como trabajamos también en la interna para el mundo privado. Pero hay una distinción bien clara en cómo nosotros trabajamos con lo público o fundaciones, organizaciones que están buscando apoyo, versus lo privado, que es un trabajo mucho más técnico, más de mesa, con los anunciantes propiamente tal. Perfecto. Tú lo mencionabas, Camilo, también en una de tus respuestas, te anticipabas un poco a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿cuánto te aportó el hecho de haber realizado primero un intercambio como estudiante en Francia y luego posteriormente tú te especializaste haciendo un posgrado también en Barcelona? Sí. ¿Cuánto te aportó desde el punto de vista personal y profesional también el haber tomado estos dos caminos, primero en el pregrado y luego ya en el posgrado como perfeccionamiento, como una especialización? A ver, yo siempre lo digo, creo que el haber podido tener esa experiencia en la universidad cuando me tocó ir a Francia es un verdadero lujo. Y todos quienes tengan la posibilidad, y me gustaría que cada vez más personas, más estudiantes de ICA o de N tengan la posibilidad de hacerlo, lo recomiendo 100%, porque esas son experiencias que de alguna u otra manera te forjan, te marcan, te van, digamos, generando carácter, personalidad, posibilidad de generar mayores vínculos, y son todas cosas quizás intangibles en su minuto cuando uno es más chico, que después cuando uno es más viejo como yo, que ya estoy llegando a los 40, empezáis a valorar, porque te das cuenta que en el fondo eso fue una tremenda herramienta, una tremenda oportunidad, y vuelvo a decir, fue un lujo. Para ser súper concreto, o sea, yo por un tema familiar y de colegio sabía francés, no hablaba francés desde los 13 años porque me había cambiado de colegio, mi abuela era francesa,
y tuve la oportunidad de, viviendo en Francia, retomarlo, desoxidarlo, tirarme a la piscina, practicarlo, etcétera. Y sin ir más lejos, te diría que este trabajo que tengo hoy día, el hecho de haber tenido esa lengua y haber podido vivir en Francia, sí me sirvió. Me sirvió para conectar también para quienes estaban buscando un candidato para este rol que es importante y me sirvió mucho. Entonces, te voy, en intercambio es algo concreto, o sea, para hoy día me sirvió 100%. Y después, bueno, en el posgrado yo ahí efectivamente estaba buscando, no hice un posgrado en el que en el fondo las materias que iba a revisar eran cosas que yo no conocía, para nada. Yo ahí nuevamente fui en búsqueda de experiencias personales, siendo súper transparente, digamos. Las materias que vi ahí eran muy similares a las que vi en ICA. Quizás evidentemente más actualizadas, pero con una Claro. malla muy parecida. Entonces para mí fue más bien hacer un ICA en un año de nuevo, más condensado, pero lo de nuevo, lo interesante fue conocer compañeros de todas partes del mundo que tenían formaciones nada que ver. Muchos de ellos no habían estudiado nada relacionado con administración de empresas, ni negocios, ni marketing. Y para ellos, claramente, no tengo ninguna duda que tenía que haber sido un súper aporte porque era todo nuevo. Para mí me quedo más con lo personal, que claramente me sirvió, generé muchos vínculos y con personas que hasta el día de hoy sigo en contacto. Y de nuevo, son cosas que de alguna u otra manera van forjando tu personalidad y sí o sí tienen un impacto, aunque pueda ser menos tangible, en tu desarrollo profesional. Soy un absoluto creyente de eso, así que a los chiquillos de ICA que tengan ese bichito y esas ganas de ir para afuera, de conocer gente, de estudiar, de conocer otras culturas, de viajar, si lo pueden hacer, háganlo. ¿Y cuáles son los principales aprendizajes o fortalezas que tú podrías rescatar, Camilo, de tu formación como estudiante de la Escuela de Negocio y Economía, en este caso específicamente de Ingeniería Comercial? Mencionabas la capacidad analítica, se habla Sí, mucho también de los profesionales que salen de la universidad, de sí, esta heterogeneidad también que hay de me perfiles o encanta. de estudiantes. Sí. ¿Qué es lo que tú más recuerdas? Qué bueno que lo nombraste, porque yo, una de las cosas que más destaco de la escuela es la diversidad que tiene. O sea, yo recuerdo perfecto de mi generación, que todavía tengo muy buenos amigos, todos veníamos digamos, de lugares distintos de Chile, de orígenes diferentes, de historias de vida muy diversas, y eso es sumamente interesante, porque ese es el mundo real, digamos. Eso es Claro. donde uno después se desempeña, no solamente profesionalmente, sino que en la vida. Y yo te diría que esos son los principales valores. Ni siquiera me he metido a la malla académica ni la calidad de los profes, pero creo que uno de los principales valores de la escuela, esa diversidad, que aunque ustedes no lo crean, acá en Santiago no existe tanto, o sí existe, pero en las escuelas quizás más reconocidas no lo existen y yo creo que eso no es bueno para nada. Eso es lo primero. Y en segundo término, sí destaco algo que te decía antes de conversar, antes de partir la conversa o cuando me escribiste, que tiene que ver con que efectivamente es una escuela que si bien la sufrimos en su minuto, porque tiene un grado de exigencia alto, nos prepara muy bien para lo que viene. Esa capacidad analítica que tenemos todos quienes pasamos por ICA es algo que se valora en el mercado, que se lo he escuchado, digamos, a diferentes profesionales que han tenido la oportunidad de trabajar con exalumnos de ICA, eh, y que yo creo que quizás el fuerte foco en tener muchas finanzas, muchas economías, hartos marketing, sin tener, no sé, me voy a perder y no quiero meter las patas, a lo mejor ahora sí hay como mención economía, mención marketing, no lo sé, en mi época no había, pero a diferencia de la católica, la Chile acá de Santiago, que sí la tenían, tú podías elegir, creo que en tercer o cuarto año elegías si era administración o era economía, nosotros no elegíamos nada de eso, pero teníamos una formación muy intensa en Más economía, en transversal, ¿no? marketing, exacto, pero a la vez intensa, o sea, todas las grandes áreas del management de alguna manera yo creo que estaban bien cubiertas. Y yo creo que eso es un valor desde el punto de vista de cómo estaba pensada la malla en su entonces. Han cambiado los tiempos, ha pasado tiempo, probablemente las mallas también tengan que adecuarse. El mundo, el propio tema que yo decía, la media y la publicidad debería estar de alguna forma, porque es muy relevante y además muy dinámico, pero de alguna u otra forma esa malla de antaño a mí me tocó, digamos, sufrir y trabajar, creo que era una muy buena malla y con muy buenos profes de muy buen nivel y mucha exigencia. Así que, nada, a mí me encantó haber tomado la decisión de estudiar ahí
Y la verdad muy contento también que me hayas contactado tú, Víctor, porque no había tenido la oportunidad de conversar con nadie de la escuela desde que me había ido y para mí, nada, feliz de aportar en lo que pueda. Perfecto. Camilo, voy con las últimas preguntas, luego te tengo una Súper, invitación antes de finalizar la entrevista, que tiene buena. que ver con alguna anécdota que recuerdes de tu paso como estudiante, que se pueda contar obviamente, y quizás también algún consejo que le podamos entregar a las nuevas generaciones, no solamente de ICA, porque esta entrevista la van a ver estudiantes y se va a compartir a través de la red alumni, que agrupa, en este caso, a los exalumnos y exalumnas de toda la universidad. Anécdota que tenga, así que se pueda contar, la verdad no tengo ni una, Víctor. Hablamos con el profe Nadia un par de cosillas Claro. ahí, así que paso. No, nada, fuera de broma, puros buenos recuerdos de ICA, la verdad lo pasé muy bien. Eh, Nada que decir, yo también con la universidad tenía un sentido de pertenencia alto, jugué básquet por la universidad también, entonces tengo ahí un sentido de pertenencia bien marcado, solo buenos recuerdos. Y consejos, no quiero ser repetitivo, pero un poco lo que ya dije, para Mm. atrás, digamos, o sea, si tienen la oportunidad y ojalá que la escuela pueda dar cada vez más oportunidad a sus alumnos de poder salir, háganlo. Y en segundo término, yo creo como gran, no quiero decir lección porque no es una lección, pero un camino que a mí me ha servido, que ha sido interesante, es como atreverse a los cambios. Eh, el romper como este status quo cuando uno ya está en un área profesional que puede estar cómodo, etcétera, pero como que está ahí repitiendo, iterando sobre lo mismo y sin desarrollar nuevos aprendizajes. Creo que es bueno atreverse, tirarse a la piscina y romper ese círculo y avanzar. Porque al final yo creo que eso es lo más entretenido. Digamos, avanzar profesionalmente desde el nuevo conocimiento, no solamente técnico, sino que también de nuevas personas, que se amplíe tu red, y eso yo creo que va a traer solamente beneficio. Entonces yo creo que un consejo es tirarse a la piscina y autodesafiarse continuamente y preguntarse si realmente uno está aprendiendo o le falta todavía por aprender cosas nuevas. Excelente. Camilo, por último, te lo dijo el profe Rodrigo Navia antes de comenzar la entrevista, pero Sí, te hacemos la invitación acá en público a ti y a todos los exalumnos y exalumnas, a toda la red alumni de Ingeniería Comercial, a participar el próximo 17 de octubre en la Cena Alumni, que va a ser en Viña del Mar, súper, a que puedan reencontrarse estos 70 años de la carrera de Ingeniería Comercial. Los buenísimo. esperamos con los brazos abiertos, por supuesto, a todos y todas. Feliz. Bueno, Víctor, muchas gracias a ti por la entrevista. Lo pasé muy bien. Como te dije, feliz de estar en contacto de nuevo con ICA, con toda la red también de alumni y de alumnos actuales. Y nada, pues feliz de la invitación también a celebrar los 70 años. Ahí vamos a estar en octubre, así que ahí nos vemos. ¿Vale? Muchísimas gracias, Camilo, por tu gentileza y A ti. esperamos entonces que junto a Camilo desarrollemos posteriormente nuevos ciclos de entrevistas junto a exalumnos y Eso. exalumnas de la carrera de Ingeniería Comercial. Que estén muy bien. Muchas Buenísimo. gracias. Chao, chao. Gracias, Víctor. Chao.